Y pensar que poco de esto se habla en las escuelas, en las clases de los colegios, de las universidades. Claro, que está imbuido en la historia y quizás en algunas materias, pero es historia de la Argentina que tiene muchísimo que ver con nuestro presente, el de esta década, la anterior, y podemos ir enumerando cada uno de los sucesos y ponerle una referencia de origen en estos acontecimientos de las personalidades que hemos analizado. Concretamente, lo de Ilia, a uno le hace acordar a cosas que nos han pasado hace muy poco, ¿no? Me decía usted que los historiadores tienden a no decir que la historia se repite, pero pareciera que sí. Sí. Sí, estos días yo veo que circula mucho por las redes sociales referencias a frases que serían de Ilia y que ya forman parte del imaginario, digamos, de los argentinos, ¿no? Como esto de no le tengo miedo a los enemigos de afuera, sino a los de adentro que nos quieren vender, ¿no? Claro. Y se cita esa frase para hacer referencia al vínculo con el presente, ¿no? Y yo creo que... Desde este presente, ¿cómo lo claro, ve usted, claro. a todo aquello? ¿Qué nos dejó? Y a mí me parece que el rescate de su figura, para que nos sirva, para que la historia sea como maestro de vida, el rescate de su figura nos tiene que permitir ver, bueno, cuáles fueron las causas de su derrocamiento y ver cuál es la fortaleza, la presencia del poder económico hoy, que sigue con conductas muy parecidas, ¿no? Porque si rescatamos solo a la persona y decimos, bueno, ¿qué pasó? Y nos negamos a entender, la historia no nos sirve. El contexto es muy importante. Claro, por una parte, los factores económicos a los que alude Marta, y yo diría que hay también otra tendencia de larga duración, porque muchas veces no es que la historia se repita, sino que hay tendencias de larga duración. Ajá. Y estas tendencias de larga duración que están muchas veces inscriptas en la cultura, afloran a la superficie en determinadas coyunturas y en otros momentos aparece como disimulado, digamos, está oculto. Y yo creo de que un factor, una tendencia de larga duración es la cultura, no solamente autoritaria, la cultura facciosa, ¿no? La presencia de una cultura facciosa muy arraigada en la sociedad argentina. Es decir, que los distintos sectores organizados piensan más en el corto plazo, digamos, en el interés inmediato del corto plazo, y ponen ese interés por encima de cualquier interés general, ¿no? Esta mentalidad facciosa es también una de las características de la cultura política argentina. Y hoy se ve también con mucha fuerza. Digamos, el comportamiento faccioso del capital financiero, bueno, lo hemos tenido muy claro en las últimas semanas. Lo que no significa que sea el único sector faccioso de la sociedad argentina, el capital financiero. La cultura facciosa está extendida, está presente en la sociedad. Pero últimamente lo vimos claramente en el caso del capital financiero. ¿Y hemos aprendido algo, Martín? Y a mí me toca la parte más difícil porque es hablar desde el partido. Digamos, la visión que uno tiene del gobierno de Ilia se aproxima mucho a lo normativo, a lo que uno quiere, a la idealidad del partido que uno quiere. Y es tan claro el contraste con lo que sucede hoy y lo que formalmente y oficialmente el radicalismo apoya, que por ahí duele un poco. Digamos, las características centrales del gobierno de Ilia, que son las que hemos hablado a lo largo de este debate, son las que hoy aparecen de una manera absoluta y totalmente contrapuesta, ¿sí? Si hablamos de independencia económica, este gobierno en poco tiempo nos ha llevado a la dependencia. Si hablamos de darle un sentido social a la política desde el Estado, este gobierno claramente asienta el ajuste y lo que interpreta tiene que ser la limitación y el achicamiento del gasto en los sectores más necesitados de la Argentina, en los sectores de los trabajadores. Todo distinto a lo que se hizo durante la política de Ilia. Claro, un pequeño ejemplo nomás, que es bastante gráfico. Hay un estudio por ahí dando vuelta que dice cuál es la relación de quienes han formado parte de los gabinetes de un gobierno, fundamentalmente los gabinetes económicos, con las grandes empresas, ¿sí? Las multinacionales o el poder económico en la Argentina. Si usted revisa a lo largo de la historia va a encontrar que
de ese equipo económico de Ilia no hubo ninguna relación ni anterior ni posterior con estas empresas. Distinto a lo que ha acontecido en toda la historia, pero fundamentalmente que es un gobierno que se jacta de estar formado por CEOs, ¿no? Por asesores de las grandes empresas. Digo, duele un poco. No, digamos, coincido con lo que dice él, pero añadiría también otro dato. Mira, uno de los primeros proyectos de ley que se presentan en la legislatura de Córdoba con Ilia, que es la de Teresa Merciadri de Morini, fue un registro de bienes de los funcionarios públicos. E incluía no solamente a los funcionarios, sino a sus esposos, a sus hijos, a sus sobrinos. Se extendía por lazos de consanguinidad, ¿no? Y el tema de la corrupción atraviesa no solamente a la derecha, atraviesa también a las organizaciones populares. Entonces, hay que tener en cuenta los problemas que dijo él, pero también el problema de la corrupción, que es un tema presente en la cultura argentina. Mucho para pensar y reflexionar sobre nuestro pasado y nuestro futuro, ¿eh? Para eso es este debate. Muchísimas gracias. Por favor. Bueno, gracias. Un tremendo gusto de tenerlos aquí. Bueno, ahí está. Entonces usted también podrá seguir discutiendo con su familia, con sus amigos respecto a lo que ha escuchado aquí. Las cosas en la historia van sucediendo y tienen causas, muchas veces relacionadas fuertemente con las personalidades que pasan por debates. Un abrazo, nos encontramos mañana a las 21 por Canal U.